La nave alienígena se cernía sobre la Tierra como un presagio ominoso, su forma metálica proyectando una sombra antinatural sobre el paisaje urbano en ruinas. Los invasores habían llegado con su arrogancia, su supuesto poder divino y sus proclamaciones de deidad. Esperaban adoración, sumisión y obediencia incuestionable. En su lugar, encontraron la guerra. La humanidad no se inclinó. Nunca lo habíamos hecho. La historia de la Tierra estaba escrita con desafío, con revoluciones, con alzamientos contra aquellos que se proclamaban superiores. ¿Por qué unos alienígenas iban a ser diferentes? Cuando llegaron, se llamaron a sí mismos dioses. Sus figuras imponentes, su piel plateada y brillante, y su etérea manipulación de la energía los hacían parecer divinos. Podían doblegar la materia con un movimiento de sus largos dedos, invocar tormentas, agrietar la tierra y curar heridas con el mero pensamiento. Pero su mayor poder era la convicción de que ninguna especie se les había enfrentado jamás. Hasta nosotros. Yo estaba entre los restos de una ciudad que alguna vez fue orgullosa, aferrando mi rifle de plasma, mientras observaba a un escuadrón de combatientes de la resistencia ponerse a cubierto detrás de edificios derrumbados. El aire olía a metal quemado y a ozono, los vestigios de otra escaramuza. El humo se enroscaba hacia el cielo, retorciéndose alrededor de las grotescas formas de las naves de guerra enemigas. Su sagrada conquista no iba según lo planeado. Mi auricular crepitó. Comandante, los tenemos acorralados cerca de la antigua autopista. Están intentando reagruparse. Una fuerte explosión interrumpió la transmisión. Una ola de calor me barrió mientras un edificio cercano se desmoronaba bajo un impacto de energía directo. Me agaché detrás de una losa de hormigón rota, maldiciendo en voz baja. Los supuestos dioses se estaban desesperando. Llevábamos meses luchando. Al principio, nos trataron como a insectos, algo indigno de su atención, algo que podían aplastar bajo sus talones sin pensarlo dos veces. Pero los humanos nunca fueron tan fáciles de destruir. En el momento en que sus primeros guerreros sagrados cayeron ante nuestras balas, su ilusión de invencibilidad se hizo añicos. Sangraban. Morían. Y una vez que supimos que no eran dioses, dejamos de temerles. Hice una seña a mi escuadrón y nos movimos rápidamente, serpenteando entre los escombros de nuestra propia ciudad. Habían venido esperando adoración. En su lugar, encontraron un campo de batalla. A ver qué quedaba de su divinidad una vez que los hubiéramos arrastrado a nuestro nivel. Nos movíamos como sombras entre las ruinas, nuestras botas crujiendo suavemente sobre cristales rotos y escombros. La ciudad, antes bulliciosa, se había convertido en un cementerio de acero y hormigón. Sus imponentes rascacielos ahora eran monumentos rotos de un pasado que ya no existía. Pero no estábamos aquí para llorar. Estábamos aquí para matar dioses. Más adelante, un grupo de ellos permanecía en formación, sus cuerpos brillando débilmente con una luz antinatural. Su sola presencia deformaba el aire, haciéndolo sentir pesado, cargado de una energía invisible. Al principio, esa aura nos había aterrorizado. Los habíamos visto caminar a través del fuego, curar a sus heridos y destrozar tanques como si fueran de papel. Pero ahora conocíamos su secreto. No eran invencibles. Eran solo otra especie. Y tenían debilidades. Levanté un puño, indicando a mi equipo que se detuviera. Nos agachamos detrás de los restos de un paso elevado derrumbado, observando. El enemigo se mantenía erguido, sus extremidades alargadas brillando con energía, sus expresiones ilegibles. Todavía nos miraban como si estuviéramos por debajo de ellos, como si nuestra resistencia fuera un insulto a su propia existencia. Bien. Que se enfadaran. Que nos subestimaran de nuevo. Presioné un botón en mi muñequera, activando los inhibidores que habíamos robado de su propia tecnología. En el momento en que el dispositivo se encendió, su brillo parpadeó. La energía a su alrededor vaciló, como una vela atrapada en una ráfaga de viento. Uno de ellos se tambaleó, visiblemente afectado. Esa era nuestra señal. Disparé primero. El proyectil de plasma cortó el aire, impactando a uno en el pecho. No solo lo hirió, lo atravesó limpiamente, dejando un agujero donde había estado algo vital.
El cuerpo del alienígena convulsionó antes de desplomarse en el suelo. Por un momento, los demás se quedaron mirando. Quizás estaban en shock. Quizás todavía creían que eran dioses, que uno de ellos no podía simplemente morir así. Pero podían. Y estábamos aquí para recordárselo. «¡Abran fuego!», grité. El aire estalló con disparos, proyectiles de plasma y explosiones. Mi equipo se movió con precisión, abriéndose paso entre sus filas como lobos despedazando a su presa. El enemigo intentó contraatacar, pero sus poderes flaquearon bajo el campo inhibidor. Sus ráfagas de energía parpadearon, sus escudos no lograron formarse a tiempo y sus intentos de curar a sus caídos fueron inútiles. Uno de ellos rugió de frustración y se abalanzó sobre mí, sus largos dedos crepitando con un poder apenas contenido. Incluso debilitado, era rápido, demasiado rápido. Apenas tuve tiempo de esquivarlo mientras me lanzaba un zarpazo. Sus garras rasgaron mi armadura, enviándome al suelo. Se cernió sobre mí, con los ojos ardiendo de furia. ¿Te crees nuestro igual? Su voz resonó, llena de algo que casi sonaba a ofensa genuina. Sonreí con desdén, agarrando el cuchillo de mi cinturón. No, dije. Creo que somos mejores. Y entonces le clavé la hoja directamente en la garganta. Dejó escapar un jadeo ahogado, agarrándose la herida mientras una sangre oscura y espesa se derramaba por su pecho. Aparté su cuerpo de una patada mientras se desplomaba, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Otro dios muerto a manos de simples mortales. El resto de ellos se quebró. Sin sus poderes, sin su sentido de superioridad, eran tan frágiles como cualquier otro ser vivo. Se dieron la vuelta para correr, su arrogancia reemplazada por el miedo. Me quedé de pie, limpiando la sangre de mi cuchillo, viéndolos huir. ¿Acaso los dioses huyen?, murmuré. Mi radio volvió a crepitar. Comandante, estamos recibiendo informes. Esto está sucediendo en todo el mundo. Están perdiendo el control. Exhalé lentamente. Habíamos pasado tanto tiempo luchando, tanto tiempo tratando de sobrevivir, que la idea de ganar se sentía casi extraña. Pero estaba sucediendo. Ya no solo estábamos sobreviviendo. Estábamos ganando. Y pronto, los supuestos dioses sabrían lo que se siente al arrodillarse. El campo de batalla estaba ahora en silencio, a excepción de los ecos lejanos de explosiones en otras partes de la ciudad. El cielo, antes dominado por sus enormes naves, comenzaba a despejarse a medida que nuestras fuerzas los hacían retroceder. El humo y el polvo se aferraban al aire, pero había algo más debajo, algo que no había estado allí antes. Victoria. Inspeccioné los escombros. Mi escuadrón se movía con cuidado sobre los cuerpos de los invasores caídos. Todavía parecían tan intocables, incluso en la muerte. Su piel reluciente, sus formas alargadas, su extraña belleza de otro mundo. Era fácil ver por qué los primeros humanos que los encontraron pensaron que eran divinos. Pero los dioses no sangran así. Comandante, me llamó mi segundo al mando, Davis. Hemos asegurado la zona. No hay supervivientes. Asentí, pasando por encima de los escombros hacia uno de sus cuerpos. Este había muerto con los ojos abiertos, mirando fijamente al cielo como si todavía intentara comprender cómo pudo haber sucedido esto. Vinieron aquí esperando adoración. En su lugar, encontraron la guerra. Están huyendo asustados, continuó Davis. Los informes dicen que se están retirando por todo el planeta. Estamos rompiendo sus líneas en todas partes. Apreté la mandíbula. Habíamos luchado demasiado, habíamos perdido a demasiados para dejar que se retiraran y se reagruparan. Si se iban hoy, volverían mañana con más fuerzas, más armas, más de su furia santurrona. Eso no iba a suceder. Entonces no les daremos ni un respiro, dije. Los golpearemos mientras huyen. Recuperaremos cada centímetro de tierra que nos robaron. Sin piedad. Davis dudó solo un momento antes de asentir. Sabía tan bien como yo que no se trataba solo de ganar una batalla. Se trataba de asegurarse de que nunca regresaran. Antes de que pudiera dar la orden, mi radio crepitó de nuevo. Una nueva voz se escuchó, nítida y urgente. Comandante, tiene que ver esto,
dijo el sargento Patel, de otra unidad. Hemos encontrado algo diferente. Fruncí el ceño. ¿Diferente cómo? Una pausa. No es un soldado. Es uno de sus líderes. Intercambié una mirada con Davis antes de responder. ¿Dónde? En un búnker subterráneo bajo las ruinas del antiguo distrito financiero, dijo Patel. Entramos esperando un centro de mando, pero esto es otra cosa. No está luchando. Solo está sentado aquí. Eso no me gustó. Los que comandaban esta invasión, los que se llamaban a sí mismos dioses, no eran del tipo que se rinde. Vamos para allá, dije. 15 minutos después, descendimos a la oscuridad bajo la ciudad, siguiendo las luces parpadeantes del escuadrón de Patel. El búnker era enorme, sus paredes cubiertas de una brillante escritura alienígena. Las máquinas zumbaban suavemente, proyectando sombras inquietantes. Y en el centro de todo, estaba sentado uno de ellos. No un guerrero, no un soldado. Un gobernante. Era más alto que los demás, su piel plateada más oscura, su forma más refinada. Incluso sentado, irradiaba autoridad. Pero ya no había poder en sus ojos, solo agotamiento. Me miró mientras me acercaba, su expresión ilegible. «¿Crees que has ganado?», dijo, en un perfecto español. Lo miré fijamente, mi rifle firme. «¿Acaso no lo hemos hecho?», exhaló lentamente. «No entiendes lo que has hecho». Casi me reí. «Oh, creo que sí. Derribamos a tus ejércitos. Matamos a tus dioses. Y pronto nos aseguraremos de que tu especie nunca regrese». Él negó con la cabeza. «¿De verdad crees que somos dioses?». Sonrió, pero no había diversión en ello. «Nunca lo fuimos. Solo somos sirvientes». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Sirvientes de qué? Sus ojos parpadearon, con algo casi parecido a la lástima en ellos. «De los verdaderos dioses», dijo. «Y ahora que nos habéis matado, ellos vendrán». El búnker pareció volverse más frío. Por primera vez en esta guerra, sentí algo que no había sentido antes. Duda. Afuera, el cielo retumbó. La guerra aún no había terminado. Mantuve mi rifle apuntándole, pero mi mente se aceleró. Durante meses habíamos estado luchando, sangrando, muriendo para derrotarlos. Los habíamos llamado dioses, y luego les habíamos arrebatado ese título con cada cuerpo que dejamos en el campo de batalla. Pero ahora me estaba diciendo algo peor, algo que ni siquiera había considerado. No eran los dioses. Eran solo el principio. Las luces del búnker parpadearon mientras una baja vibración pulsaba a través de las paredes. Un estruendo distante resonó desde arriba, sacudiendo el polvo del techo. Mi auricular crepitó con voces frenéticas. «Comandante, algo está pasando en el cielo. Tenemos». La estática se tragó el resto del mensaje. Entrecerré los ojos hacia el líder alienígena, apretando el agarre de mi arma. «Estás mintiendo». No respondió. Simplemente se quedó allí, tranquilo, resignado, como si todo lo que había sucedido, cada muerte en ambos bandos, no fuera más que el preludio de algo mucho peor. Davis me miró, con el rostro tenso. «¿Qué demonios quiere decir con los verdaderos dioses?». El alienígena finalmente volvió a hablar, su voz más suave ahora, casi resignada. «Éramos sus enviados», dijo. «Extendimos su dominio, conquistamos en su nombre. Pero nunca fuimos los más altos. Nunca fuimos los más fuertes. Solo éramos los que iban por delante». No quería creerle, pero el búnker tembló de nuevo. La energía en el aire se volvía más pesada, cargada de algo antinatural. Me volví hacia Patel. «Consígueme una visual de lo que sea que esté pasando ahí arriba». Ahora. Uno de sus hombres manipuló la consola de su muñeca, hackeando una señal de satélite. Una pequeña pantalla cobró vida, dándonos una vista temblorosa del cielo sobre la ciudad en ruinas. Sentí que se me revolvía el estómago. Las naves contra las que habíamos luchado durante meses, los grandes monolitos flotantes que habían oscurecido nuestros cielos y sembrado la muerte sobre nuestro mundo, ahora estaban ardiendo. Sus fuerzas se dispersaban, huyendo como insectos ante una tormenta. Pero no huían de nosotros.
Huían de otra cosa. Una sombra se cernía en el horizonte, una forma masiva y sobrenatural que descendía del vacío más allá de nuestra atmósfera. No era una nave, no como las suyas, no como nada que hubiera visto antes. Era algo vasto, algo vivo. El aire dentro del búnker se heló, y por primera vez desde que había comenzado la guerra, sentí el miedo recorrer mi espina dorsal. Davis murmuró una maldición. Comandante, ¿qué demonios es eso? No tenía respuesta. El alienígena frente a mí, al que habíamos vencido, el que debería haber sido nuestro enemigo, solo miró la pantalla y susurró. Ya están aquí. Sobre nosotros, el cielo se partió y la verdadera guerra comenzó. El suelo se estremeció mientras el cielo sobre nosotros se retorcía, una enorme rasgadura formándose en el tejido mismo de la realidad. No era solo otra nave descendiendo, era algo mucho peor. Un vacío se extendió por los cielos, tragándose la tenue luz de las estrellas y reemplazándola con algo antinatural, algo vivo. Los supuestos dioses contra los que habíamos luchado durante meses se estaban dispersando, sus flotas desintegrándose, sus otrora poderosos guerreros huyendo como presas aterrorizadas. Estos seres, estos invasores que se habían llamado a sí mismos divinos, tenían miedo. Y si ellos tenían miedo, entonces ¿qué nos convertía eso a nosotros? Aparté la mirada de la pantalla parpadeante, con el corazón martilleándome. Dime qué es lo que viene, exigí, mi voz cortante, rompiendo la tensión. El líder alienígena exhaló lentamente, su piel plateada opaca bajo la luz artificial del búnker. No tienen nombre, dijo. O quizás tienen demasiados. Levantó la vista, su mirada distante, atormentada. Éramos sus mensajeros, sus conquistadores. Expandimos su alcance, pensando que le servíamos. Pero al final, solo éramos sus cosechadores. Mis dedos se apretaron alrededor de mi rifle. ¿Cosechadores? Su expresión se oscureció. Cada mundo que tomamos en su nombre, no lo tomamos para nosotros. Los preparamos. Los ablandamos. Y cuando llegaba el momento, cuando la resistencia estaba rota, los verdaderos dioses llegaban. Davis dio un paso adelante, negando con la cabeza con incredulidad. ¿Me estás diciendo que aniquilasteis civilizaciones enteras pensando que estabais al mando, solo para no ser más que sirvientes? El alienígena asintió una vez, solemnemente. Y ahora que nos habéis matado, hizo un gesto débil hacia la pantalla. Ya no tenéis a nadie que se interponga entre vosotros y ellos. Por primera vez, lo entendí. La guerra que creíamos estar librando no era la guerra real. Lo habíamos sacrificado todo para vencer a un enemigo que nunca había sido la amenaza final. Los habíamos forzado a retirarse, y al hacerlo, habíamos hecho sonar la campana que anunciaba el festín para algo mucho peor. La voz de Patel llegó de nuevo por la radio, su tono apenas controlando el pánico. Comandante, tiene que ver esto. Están, oh, demonios, son. Un chillido agudo y antinatural resonó por las comunicaciones, y luego la línea se cortó. Davis maldijo. Tenemos que subir ahora. Me volví hacia el líder alienígena. No se movió, no intentó escapar. Simplemente se quedó allí, aceptando su destino. ¿No quieres luchar contra ellos?, dije. No era una pregunta. Esbozó una sonrisa cansada. Luchar. Soltó una risa seca y sin humor. A los dioses no se les combate. Se les soporta. No tenía tiempo para advertencias crípticas. Fuera lo que fuera que estuviera ahí fuera, teníamos que enfrentarlo. Hice un gesto a mi escuadrón. En marcha. Lo dejamos atrás, subiendo por la escalera destrozada de vuelta a la superficie. Al salir al aire libre, la vista sobre nosotros me dejó sin aliento. El cielo ya no era el cielo. Una forma demasiado vasta para comprender se cernía en el horizonte. No era una nave, no era una flota. Era algo completamente distinto. Su forma cambiaba, se retorcía, como si no estuviera sujeta a las leyes de la física tal como las entendíamos. Era parte sombra, parte pesadilla viviente, y cada segundo que la miraba, sentía algo royendo los bordes de mi mente, susurrando en una voz que no podía entender. Las fuerzas enemigas restantes, nuestros antiguos invasores, estaban corriendo.
Algunos disparaban hacia el cielo, sus armas inútiles contra la forma de la entidad. Otros simplemente se derrumbaban, abrumados por su presencia. Y entonces, mientras permanecíamos congelados, la cosa sobre nosotros miró hacia abajo. No con ojos, al menos no con unos que pudiéramos ver. Pero lo sentimos. Una presión, un peso oprimiéndonos como un océano entero presionando contra nuestros cráneos. Davis jadeó a mi lado, cayendo de rodillas. Mi visión se volvió borrosa, mis pensamientos se convirtieron en estática. Mi cuerpo me gritaba que me arrodillara, que me sometiera. Era un instinto enterrado en lo más profundo de nuestros genes, la comprensión de que éramos presas. Apreté los dientes, forzándome a permanecer erguido. No. Habíamos luchado contra dioses antes. Y lucharíamos contra ellos de nuevo. Incluso si no teníamos ninguna posibilidad. El peso que me oprimía era insoportable, como si la propia gravedad se hubiera vuelto en contra de mi cuerpo. Cada nervio me gritaba que me arrodillara, que me sometiera, que me rindiera a la presencia que se cernía sobre mí. Mi visión se nubló en los bordes, y por un momento, pude ver algo vasto. Una mente demasiado grande para comprender, pensamientos demasiado ajenos para captar. No solo nos estaba mirando, nos estaba leyendo. Davis estaba a 4 patas, temblando violentamente, con sangre goteando de su nariz. Patel se había derrumbado por completo, su respiración entrecortada y superficial. Incluso los restos en retirada de nuestro antiguo enemigo habían caído de rodillas, sus formas brillantes atenuándose como si se les hubiera drenado el poder que una vez los hizo parecer divinos. Apreté los puños, luchando contra la abrumadora presión. Habíamos pasado meses demostrando que éramos más fuertes que los supuestos dioses que nos invadieron, pero ahora entendía lo que debieron sentir ellos cuando se enfrentaron por primera vez a esta cosa. El miedo, la impotencia. Y sin embargo, en lo profundo de mí, algo ardía. No. Forcé mi pie hacia adelante, arrastrando mi bota por el pavimento agrietado. Cada centímetro era una agonía, cada aliento como inhalar fuego. Pero me moví. Un paso, luego otro. La cosa sobre nosotros cambió, su forma retorciéndose a través de dimensiones imposibles, como si estuviera sorprendida, como si no hubiera esperado desafío. Mostré los dientes, mi voz un gruñido ronco. Nosotros no nos arrodillamos. En el momento en que hablé, algo se rompió. El peso que nos oprimía fluctuó. No desapareció, pero se volvió incierto, como un depredador que reconsidera si su presa podría ser peligrosa después de todo. Davis tosió a mi lado, limpiándose la sangre de los labios. Levantó la cabeza, con los ojos desenfocados pero llenos del mismo fuego. Sí, graznó. Que te jodan. Patel dejó escapar un suspiro y se puso en pie. Uno por uno, los demás lo siguieron. No nos inclinamos. No nos quebramos. Nos mantuvimos firmes. La entidad sobre nosotros pulsó, cambiando de nuevo. Podía sentir su mente presionando contra la mía, tratando de entender. Había esperado otra conquista fácil, otra especie demasiado débil para resistir su voluntad. Pero la humanidad nunca había sido una presa fácil. Un sonido profundo, que hacía vibrar los huesos, resonó desde el cielo. No eran palabras, no era una voz. Era algo más antiguo, más vasto. No hablaba en idiomas, pero de todos modos lo entendí. Una pregunta. ¿Qué sois? Sonreí a través del dolor, mis dedos cerrándose en un puño. Somos la especie que mata dioses. La presión se desvaneció. El cielo convulsionó mientras la entidad sobre nosotros retrocedía, su forma ondulando como agua perturbada. El campo de batalla quedó en silencio, el aire cargado de algo que no podría nombrar. Y entonces, se retiró. No con miedo, no en derrota, sino en consideración. Como si hubiera visto algo en nosotros, algo que no esperaba. Algo que respetaba. El vacío en el cielo se retorció una última vez, y luego colapsó hacia adentro, desapareciendo en un instante. El aire estaba quieto. El campo de batalla era nuestro. Habíamos ganado. No solo contra los primeros dioses, sino contra aquellos a los que ellos habían temido.
Davis exhaló bruscamente a mi lado. Joder. Asentí. Mi cuerpo finalmente cedió al agotamiento. Dejé que mi rifle cayera, inerte en mi mano, mirando hacia el cielo ahora vacío. Sí, dije. Joder. La humanidad se había mantenido en pie. Y los dioses se habían dado cuenta.